Les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias una vez más en Sofonías capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo 17, y luego vamos a orar una vez más. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra y tú nos dices que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y es en ella, Señor, donde tú te revelas no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Y dado lo que vamos a exponer en esta mañana, te rogamos que tu Espíritu Santo obre sensibilidad primero en el predicador y luego en cada creyente que se encuentra en este lugar y aún en aquellos que están sin Cristo. Abre nuestros ojos en esta mañana, Señor, para que veamos la hermosura, la gloria, la majestad, pero también la ternura, el amor y la bondad de nuestro precioso Señor y Salvador, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto una secuoya gigante. Es el árbol más grande que existe. Este árbol puede llegar a tener una altura de 90 metros, un edificio de 30 pisos, y el ancho del tronco es tal que si estuviera hueco se pudieran parquear algunos carros dentro, uno al lado del otro. Se calcula que un árbol de secuoya puede llegar a vivir hasta 3,000 años. O sea, si alguien plantó una semilla de secuoya 1,000 años antes de Cristo, es probable que ese árbol todavía esté vivo. Ahora, lo sorprendente del árbol de secuoya es que la semilla mide alrededor de 4 o 5 milímetros. O sea, si yo tuviera en mis manos ahora mismo una semilla del árbol de secuoya, ni siquiera nuestros hermanos que están sentados aquí en primera fila pudieran ver la semilla, y sin embargo, escondida dentro hay un árbol gigantesco. Bueno, lo que yo quiero mostrarles en esta mañana es que Sofonías capítulo 3, versículo 17, es como la semilla de un árbol de secuoya. De hecho, traté en casa de ver cuánto duraba leer con un cronómetro Sofonías 3:17, y no tardé más o menos como 10 u 11 segundos. Y sin embargo, mis hermanos, en esas 5 líneas hay un árbol inmenso escondido, un árbol que comprime la gran historia de redención que se revela en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para aquellos que nos visitan, la semana pasada comenzamos a considerar este texto y vimos que Sofonías predicó en un tiempo de mucha corrupción moral, de mucha corrupción religiosa, no solamente en las naciones que rodeaban a Israel, las naciones paganas, sino también y lamentablemente en la misma nación de Israel. Y es por eso que en los capítulos 1 y 2 Sofonías comienza, o Dios a través de Sofonías comienza a anunciar juicio contra las naciones y juicio contra el mismo Israel. Pero entonces llegamos al capítulo 3 y el panorama allí cambia por completo.
Dios promete formar un pueblo, Él mismo promete formar un pueblo compuesto de judíos y gentiles, un pueblo humilde que se va a refugiar en el nombre del Señor. Vean el versículo 9 del capítulo 3. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Y lo que Sofonías dice en nuestro texto, Sofonías 3:17, es que Dios habita en medio de ese pueblo que Él formó de pura gracia y los ama a cada uno de los componentes de ese pueblo. Los ama tan apasionadamente que Él expresa su amor, Él expresa su deleite cantando. Varios hermanos, después del domingo, y le di gracias al Señor por eso, pero varios hermanos me dijeron, honestamente yo nunca me había imaginado a Dios así. Nuestro Dios canta de amor por su pueblo, no porque ese pueblo tenga nada de espectacular en sí mismo, sino por su obra de gracia a nuestro favor a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso fue básicamente lo que vimos la semana pasada. Lo que queremos hacer ahora es comenzar a contemplar con más detalles el árbol que está escondido dentro de esa semilla. Y de hecho, en la mañana de hoy, y espero que nos prepare para participar de la cena, solo nos vamos a quedar en la primera línea del texto. En la primera línea. Vamos a ver los detalles escondidos en ese árbol. Ahora, por causa del tiempo, voy a tener que limitarme únicamente a dos cosas. En primer lugar, este texto contiene el gran propósito de la redención. Vean otra vez el versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Ahora, mis hermanos, esta declaración es sorprendente si la vemos a la luz del contexto. Recuerden, hermanos, desde el capítulo 1 Dios ha venido denunciando el pecado de su pueblo y el juicio que vendría contra él por causa de su pecado. ¿Cómo es posible que ese Dios 3 veces santo, que es muy limpio de ojos para ver el mal, un Dios que no tiene nada que ver con el pecado, cómo es posible que ese Dios venga a habitar en medio de su pueblo? Si tú fueras un judío del tiempo de Sofonías, este texto te parecería imposible. O sea, después de todo lo que el profeta acaba de anunciar, ¿cómo puede suceder algo así? ¿Cómo puede Dios venir y habitar en medio de su pueblo? Bueno, ¿saben qué, hermanos? Desde Génesis capítulo 3, ese es el gran problema, ese es el gran dilema que la Biblia plantea. El Dios perfectamente santo, perfectamente justo, no puede habitar en medio de gente pecadora. Dice en Génesis capítulo 3 que desde que el hombre pecó, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Expulsarlos del jardín del Edén. Y el jardín era el lugar donde Dios manifestaba su presencia especial. Hermanos, nosotros pertenecemos a una raza exiliada, a una raza que nace en el exilio, exiliada del paraíso, una raza que no puede ni quiere regresar al Dios verdadero. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que en el mundo entero, y escúchame, mi amigo, yo sé que tal vez tú viniste a la iglesia porque piensas que estás buscando a Dios. No, si tú sinceramente estás aquí porque estás buscando a Dios, es porque Dios te está buscando a ti.
Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que en el mundo entero no solamente no hay quien haga lo bueno, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Pablo dice que no hay quien busque a Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 12, que yo pienso que es uno de los textos más tristes de toda la Biblia, en Efesios capítulo 2, Pablo describe la condición de toda la humanidad como separada de Cristo, excluida del pueblo de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay un abismo de separación entre el hombre y Dios. Y el hombre en su estado natural no puede ni quiere reconstruir ese puente. No quiere cruzar el abismo. Así que para que Dios volviera a habitar en medio nuestro, Él mismo tenía que tomar la iniciativa y eliminar el pecado que nos separaba de Él. Y si leyeron esta semana el texto con cuidado, verán que eso es precisamente lo que Dios promete hacer aquí. Vean el versículo 11. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Versículo 15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos, y por eso el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios tuvo que retirar la sentencia de culpabilidad contra nosotros para poder habitar en medio nuestro. Sofonías no nos dice cómo Dios haría eso, pero por el resto de la Biblia sabemos que solo había una manera. Alguien cualificado tenía que pagar nuestra deuda con la justicia de Dios y acercarnos a Él. Mis hermanos, recuerden esta frase porque se las voy a repetir varias veces. Mientras permanezca la culpa, no puede haber comunión con Dios. Si hay culpa, no hay comunión. Verdadera culpa, culpa de pecado no pagado. Yo no estoy hablando aquí de que el creyente siente convicción de pecado. Estoy hablando de una culpa que todavía no ha sido pagada. Mientras permanezca la culpa, no puede haber comunión. De hecho, eso fue lo que Dios quiso mostrarle al pueblo de Israel en el desierto a través de la construcción del tabernáculo. Déjenme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál era la función del tabernáculo? Bueno, básicamente dos. En primer lugar, en el tabernáculo era que se celebraban los sacrificios que expiaban la culpa de los pecados del pueblo. Ahora, segundo, ¿dónde estaba ubicado geográficamente el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo estaba geográficamente ubicado exactamente en medio de las 12 tribus de Israel. Era una forma visual de mostrarle al pueblo que la liberación de la esclavitud en Egipto no era un fin en sí misma. Dios quiere habitar en medio de su pueblo como en el huerto del Edén. Así que el gran propósito de la redención no es que vayamos al cielo. El gran propósito de la redención es que el Dios del cielo venga a ser nuestro Padre y nuestro Dios. Ese es el gran propósito, que podamos relacionarnos con Él íntima y deleitosamente. Ahora, ¿cómo fue que Dios hizo posible esa reconciliación? Bueno, a través del guerrero victorioso que se menciona en el versículo 17, lo que nos lleva al segundo detalle de ese árbol, y es que este texto asume el enorme costo de nuestra redención. Este texto asume el enorme costo de nuestra redención. ¿Qué dice nuestro texto? Recuerden, yo no voy a salir de esa línea todavía esta semana.
el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. También puede traducirse un guerrero que salva. Ahora noten, hermanos, ¿quién es el guerrero? No lleguen a Cristo todavía. Según el texto, o sea, el Señor tu Dios, Yahvé, Jehová, está en medio de ti, guerrero victorioso. ¿Quién es el guerrero? Bueno, el guerrero es Jehová, o Yahvé, como se puede pronunciar también ese nombre. El propio Jehová entra en la batalla para rescatar a los suyos. ¿Saben por qué? Porque solo Dios podía rescatarnos de la justa ira de Dios. Solo Dios podía rescatarnos de la justa ira de Dios, y es precisamente por eso que Dios se hizo carne, y es también precisamente por eso que ese Dios hecho carne se llama Jesús. Mis hermanos, ¿cuál es el mejor comentario que hay en la Biblia de Sofonías 3:17? Bueno, personalmente yo creo que por lo menos uno de los mejores comentarios lo encontramos en Mateo capítulo 1. Y yo espero que ustedes puedan ver la conexión entre Mateo 1 y Sofonías 3:17. Dice en Mateo 1 que José, ¿verdad?, sabe que su madre, que su comprometida está embarazada, la quiere dejar, pero un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y tendrá un bebé, un niño, y llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús? Bueno, Jesús es el equivalente en griego del nombre hebreo Yehoshua, o abreviado Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua en hebreo? Significa Yahvé salva, o Yahvé es salvador. Entonces, ¿por qué este bebé que está en el vientre de María, por qué este bebé se llamaría Yeshua o Jesús? Dice Mateo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová, viniendo personalmente en una naturaleza humana a salvar a su pueblo. Mis hermanos, nadie podía salvarnos excepto el mismo Dios. Pero ahora viene lo más sorprendente. Recuerden Sofonías. El ángel le dice a José que todo esto que está aconteciendo es para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, que dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ahora no Jesús, sino Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ustedes ven, hermanos, la conexión con Sofonías. ¿Qué vino a hacer Jesús, Jehová, Yahvé, hecho hombre? Salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué? Para ser Emmanuel, para que Dios pueda habitar en medio nuestro. Mateo 1 nos está explicando el significado de lo que Sofonías había profetizado 700 años antes. Ahora sabemos que el guerrero de Sofonías 3:17 se llama Jesús. Se llama Jesús. Yahvé salva, Jehová es salvador. Ahora, hermanos, ustedes han comenzado a ver por qué este sermón, este mensaje se llama el enorme costo del canto, o un costoso canto de amor. Esto es un costoso canto de amor. La segunda persona de la Trinidad tendría que hacerse hombre, unir para siempre.
Jesús nunca dejará de ser verdadero Dios y verdadero hombre. Nunca, nunca, por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue el costo? La segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre, tuvo que unir su naturaleza divina con una naturaleza humana en el vientre de una virgen y así poder salvarnos de nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Así que lo primero que hace este guerrero de Sofonías 3:17 es derrotar la culpa que nos separaba de Dios, recibiendo en nuestro lugar el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Qué dice el profeta Isaías? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este guerrero tuvo que pelear una batalla agónica en la cruz del Calvario para que el mismo Dios que una vez nos expulsó del paraíso pudiera volver a habitar en medio nuestro y deleitarse en nosotros con cánticos de alegría. Miren, mis hermanos, y esto es algo que me cargó mucho esta semana. Yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de la cruz y hablar de la sangre de Jesús que fácilmente podemos perder de vista el horror encerrado en esas palabras. La crucifixión era la forma más dolorosa, más vergonzosa y más humillante ideada por los romanos para ejecutar a los peores criminales y a los enemigos del imperio. Antes de ser crucificado, y yo sé que esto no es lo que se ve en los cuadros pintados de la crucifixión en el Renacimiento, pero antes de ser crucificado en la cruz, dicen los evangelistas que Jesús fue desnudado de todas sus ropas. Los soldados echaron suertes sobre sus vestidos. Por eso es que en Hebreo capítulo 2 versículo 12 dice que Cristo no tomó en cuenta el oprobio de la cruz, el oprobio, la vergüenza, la humillación pública, el desprecio de la cruz. El Hijo de Dios, hecho hombre, el eterno, el perfecto, aquel a quien los ángeles alaban, delante de quien se postran los querubines, fue expuesto desnudo ante una multitud que se burlaba de él y luego fue clavado en una cruz para sufrir una agonía difícil de describir sin sentir náuseas. Y yo me propuse, a propósito, no describir la agonía física de la cruz por dos razones. Una, porque los evangelistas no lo hacen. Dos, porque yo no quiero que ahora veamos a Jesús como aquel a quien hay que tenerle pena. Esa vergüenza y ese dolor físico que Jesús enfrentó en la crucifixión ni siquiera se puede comparar con lo que experimentó Jesús al cargar con la maldición que pesaba sobre ti y sobre mí por causa de nuestros pecados. Dice Dan Ortlund, ¿qué significó para Cristo tomar toda la inmundicia acumulada, el egoísmo y el odio natural que los elegidos tenían hacia Dios? Oye, mi hermano, la Biblia dice que antes de tú conocer a Cristo, tú odiabas a Dios, eras un enemigo de Dios. Yo sé que tú no lo sentías así, pero eso es lo que dice la Escritura. Eras un enemigo de Dios. Y lo que Dan está diciendo aquí es, ¿qué significó para el Señor en ese momento, en la cruz, absorber
toda la inmundicia acumulada, el egoísmo, el orgullo, la lujuria, la codicia, la mentira, los asesinatos y el odio natural que los elegidos tenían hacia Dios. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando la suma total de la justa ira divina, generada no por un solo pecado de un hombre, sino por el pecado de todos nosotros, como dice Isaías, cayó sobre su alma? El hombre perfecto tuvo que beberse hasta la última gota la copa del juicio de Dios que merecían nuestros pecados, sin dejar una sola gota ni para ti ni para mí. Si eres creyente, nunca tendrás que beber de esa copa de juicio, porque Cristo se la bebió entera. De ahí su clamor en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que había vivido toda su vida en perfecta comunión con Dios. Cristo nunca había sentido vergüenza. Cristo nunca había experimentado, como ni siquiera como hombre en su naturaleza humana, que es como está clamando aquí. Él nunca había sentido lejanía de parte de su Padre. Es la única vez en los evangelios, aparte de Juan, luego de la resurrección, que Cristo se dirige a Dios llamándole Dios y no Padre. Toda su vida en comunión con el Padre, y ahora experimentó en ese momento el abandono judicial que nuestros pecados merecían. Cristo sufrió el más horroroso de los exilios, el más horrendo de los destierros, para que nosotros pudiéramos volver a casa. Y todo eso lo padeció por ti. Si tú eres cristiano, todo eso lo padeció por ti y por mí. ¿Recuerdan que cuando estaban en la cruz los soldados le decían al Señor: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué no descendió? Bueno, déjame decirte ¿cuál no es la respuesta? Jesús no descendió de la cruz porque estaba clavado en un madero. Jesús no descendió porque no quiso. Mi hermano, por favor, trata de entender esto. La crucifixión, ya les dije, es horrible. Está diseñada para que el crucificado sufra físicamente el mayor dolor posible. Hasta respirar duele, y la espalda de Jesús había sido lacerada por los romanos cuando lo latigaron con el látigo romano, un látigo hecho de cuero al que se le incrustaban pedazos de huesos y de metal para exponer la piel, de manera que cada vez que Jesús, tratando de respirar, pegaba su espalda del madero, aquello era horroroso. Y sin embargo, no fueron los clavos los que sujetaron a Cristo a la cruz. Fue su determinación a permanecer allí para poder salvarte a ti. Amén. Por causa nuestra, dice alguien. Cristo no descendió de la cruz por su determinación a permanecer allí, bebiéndose hasta el final la copa de nuestro juicio. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los fariseos en Juan capítulo 10, versículo 17? Dice: nadie me quita mi vida, nadie me la puede quitar. Yo voluntariamente la pongo. Fue una decisión del Hijo de Dios. Jesús no descendió de la cruz por amor a ti y a mí, porque Él tenía la determinación de salvarte a ti de todos tus pecados. Es por eso que Pablo dice en Romanos
capítulo 5, versículo 8, dice: Dios demuestra en la cruz su amor para con nosotros. Y la palabra demostrar tiene el sentido de presentar una prueba convincente, establecer más allá de toda duda. ¿Y cuál es esa prueba irrefutable de que Dios nos ama? ¿Cuál es? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, la cruz es la demostración suprema del amor de Dios, no solo por el hecho de que Jesús murió allí, sino por el hecho de por quienes murió. No era por gente buena. Léete Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. ¿Qué dice Pablo allí de ti? Éramos enemigos, éramos pecadores, éramos impíos, pero Dios demuestra en una forma irrefutable su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y noten que el verbo demostrar está en tiempo presente. La Reina Valera dice Dios muestra. Nuestra Biblia dice Dios demuestra en tiempo presente. Es decir, Pablo no está diciendo que Dios demostró su amor en la cruz. Lo que Pablo está diciendo es que Dios sigue demostrando en la cruz. La cruz continúa siendo la prueba permanente e irrefutable del amor con que Dios te ama, si tú eres creyente. Mira, mi hermano, si alguna vez dudas del amor de Dios, no mires primero a tus circunstancias, mira la cruz. Mira la cruz, porque es allí donde Dios nos presenta una prueba definitiva de su amor. Es en la cruz donde Él pone su amor a plena vista, para que jamás tengamos que preguntarnos si Él nos ama. De manera que el Padre puede cantar de amor por nosotros, no porque ignore nuestros pecados, ni los efectos o las consecuencias dolorosas de vivir en un mundo caído, sino porque su Hijo encarnado llevó nuestros pecados sobre sus hombros en la cruz. Y eso es precisamente lo que hemos venido a recordar hoy al participar de la cena del Señor. El precio que Dios pagó para darnos el mayor regalo que Dios puede darle a un ser humano. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que Dios puede darle a un ser humano? Él mismo. El mayor regalo de Dios para el hombre es Dios mismo. Venir a ser nuestro Padre, nuestro Dios. Que ese canto de amor y deleite, mis hermanos, fue comprado con sangre. Eso es lo que hemos venido a recordar hoy. Ese canto del Padre fue comprado con sangre. No, si hoy el Padre canta por causa nuestra, no es porque seamos dignos en nosotros mismos, sino porque estamos unidos por la fe al Hijo amado, en quien el Padre tiene toda su complacencia y quien pagó por completo nuestra deuda en la cruz. Así que si tú eres creyente y viniste a la iglesia hoy sintiendo el peso de tu culpa, confiesa tu pecado ahora mismo, aquí donde estás. Confiesa tu pecado y acércate a la mesa confiando en esa sangre que nos limpia y que nos santifica. ¿Saben qué, mis hermanos? La cena no es para cristianos impecables. Si esta cena fuera para cristianos perfectos, empezando por mí, nadie puede participar de esa cena. No es para cristianos impecables. Es para pecadores arrepentidos que descansan en Cristo por la fe y que desean de corazón obedecerle. No por temor, no para ganarse su favor, sino por gratitud, por haber sido favorecidos. No podemos celebrar el cuerpo quebrantado de Jesús haciendo la paz con aquello por lo cual Él murió, nuestros pecados.
Recuerda, mi hermano, que el canto de Dios sobre su pueblo tiene de telón de fondo esa cruz. Es como si el canto de Dios tuviera, si pudiéramos ponerle al canto de Dios un instrumento de percusión. ¿Saben lo que sería ese instrumento? El golpe de los clavos, clavando a Cristo en el madero. Ese canto del Padre tiene de telón de fondo el sonido de la cruz. Esa cruz donde Cristo cargó con todos nuestros pecados. Pero este no solo es un buen momento para confesar, también es un buen momento para adorar. Mi hermano, no te acerques a esta mesa, no participes mecánicamente de este memorial. Mire estos símbolos como el costo del amor que te trajo de vuelta a casa, y allí donde estás, pídele a Dios que te dé un corazón adorador. Pídele a Dios que te llene de asombro por ese Dios que nos ama tan apasionadamente. Y si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, recuerda, mi amigo, que solo Él puede quitar la culpa que te separa de Dios, porque solo Él cargó en la cruz el juicio que nosotros merecíamos. Así que ven a Cristo, mi amigo. Refúgiate en ese guerrero victorioso que salva. Y el Dios 3 veces santo, que ahora es tu juez, vendrá a ser tu Padre y tu Dios desde ahora y para siempre.